puedan escuchar nuestro comentario y nuestra opinión. Vamos, entremos en materia. Ayer fue noticia un anuncio que fue confirmado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, el doctor Diego Ordóñez Guerrero, que lo replicaron prácticamente todos los medios de comunicación. Cito la nota de Diario El Comercio en esta oportunidad. Guillermo Lasso ordenó a ministros de seguridad no asistir a la Asamblea Nacional. Dice la nota: el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, ratificó este 7 de noviembre del 2022 que existe la disposición del presidente Guillermo Lasso de no comparecer a la Asamblea Nacional, principalmente a los ministros encargados de la seguridad, porque allí reciben hostigamiento. Ojo, la nota dice principalmente a los ministros encargados de la seguridad, porque allí reciben hostigamiento. Abro el paréntesis y planteo la interrogante. Si dice principalmente, quiere decir que hay una orden de que los otros ministros, por fuera del Frente de Seguridad, tampoco acudan al llamado de la Asamblea Legislativa. Yo me quedo con ese interrogante al leer esta nota y cómo está redactada. Dice principalmente a los ministros encargados de la seguridad. En una entrevista con la colega Radio Única, Ordóñez explicó que durante la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, desarrollada el pasado 3 de noviembre en la provincia del Guayas, el presidente Lasso le ratificó al titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el contenido de una carta enviada el 31 de octubre. En el documento, Lasso indicaba a Saquicela que transmita a los presidentes de las comisiones legislativas la decisión. El presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios de seguridad no asistir a las convocatorias de las comisiones de la Asamblea. No se ofrecen garantías para que la información que se suministra sea adecuadamente tratada y defendida, argumentó. Cree que el objetivo de los asambleístas es exponer a los funcionarios del Ejecutivo y someterlos a un hostigamiento. El ministro del Interior, Juan Zapata, que fue posesionado el 26 de septiembre, lleva poco tiempo y ha sido llamado cerca de 26 veces a comparecer, no para tener un diálogo constructivo, insistió. Cuestionó también que en la Asamblea se intente diseñar políticas públicas cuyo diseño le corresponde al presidente de la República y plantean temas que pueden significar un grave daño a la seguridad del Estado. Calificó como absurdo que a la Secretaría de Derechos Humanos y a su personal la Asamblea los señalen como responsables políticos del femicidio de María Belén Bernal. Esto dice la nota que publica Diario El Comercio. Y aquí es cuando me parece, y yo planteo a ustedes, ampliar la visión, porque es inevitable la comparación, y con base en esa comparación no se puede hoy justificar una decisión que también se tomó en el pasado y que quienes hoy son gobierno la criticaron pues recurrentemente, porque volvemos a lo mismo, a esta espiral recurrente de la política ecuatoriana. Los demócratas, o al menos los que se presentaban como demócratas en el pasado, como defensores de las libertades, como paladines de la defensa de la democracia y de los valores de la República, aquellos que se presentaban así en el pasado, pero que hoy son gobierno, incurren en las mismas prácticas que cuando no eran gobierno cuestionaban de gobiernos anteriores. Y uno se pone a pensar, digo, es inevitable hacerlo, ¿no? No es que defendían valores democráticos, es que no eran poder. Y cuando son poder se dan cuenta que la cosa es distinta. Pero querida audiencia, ni antes ni hoy. Ni antes ni hoy. Si antes fue malo, hoy es malo. No es que antes fue bueno y hoy es malo, o antes es malo y hoy es bueno. Aquí como sociedad tenemos que administrar un mínimo de coherencia a la hora de hacer las valoraciones. Lo hizo Correa en su momento y estuvo mal. Lo hace Lasso hoy y estuvo mal. Está mal. ¿Y está mal por qué? Porque hay que revisar nomás la norma, empezando por la Constitución de la República, que a alguna gente no le gusta. O sea, aquí se respeta la Constitución y se respetan las leyes dependiendo de si me benefician o no me benefician. Y yo apoyo que se respete o no se respete la norma constitucional o legal, dependiendo de que si quien lo hace
comulga conmigo o si yo comulgo soy partidario de ese gobierno o de ese personaje. Así estamos como sociedad. Yo quiero recordarle al gobierno que la Constitución de la República, que es la norma suprema, establece la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional. Vean, puede no gustarles la Asamblea. Y muchos de ustedes que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía, de seguirme en las redes sociales, de acompañarme en el espacio digital de la tarde, saben perfectamente que aquí al menos uno procura, cometiendo errores en el camino, porque uno es humano y se puede equivocar, pero uno procura administrar un mínimo de coherencia. A mí no me gusta esta asamblea, como no me gustaba la asamblea anterior. La asamblea anterior que además estuvo marcada por la corrupción, por la incoherencia, por la traición política. Una asamblea, la anterior, sobre la cual también se destituyó un presidente de la legislatura, donde fueron señalados más de una veintena de legisladores sobre los cuales se pidió una investigación por el presunto cobro de diezmos, práctica que hasta ahora se mantiene. Y hemos escuchado pues audios y evidencias de que esa práctica corrupta se mantiene, a vista y paciencia de la sociedad ecuatoriana y de la Administración de Justicia. Bueno, en el periodo anterior se presentó un pedido de investigación sobre alrededor de una veintena de legisladores. Y esa investigación no avanzó nada, pero nada, fueron 3 casitos puntuales por ahí. Incluso uno de esos casos hasta este momento no termina en la Corte Nacional de Justicia. La asamblea anterior, que estuvo marcada además por el reparto de los hospitales, reparto sobre el cual portales de investigación, cuyas investigaciones sí fueron tomadas en cuenta, algunas por la Administración de Justicia dependiendo de la conveniencia, muy convenientes, ¿no? Ciertas investigaciones publicadas por portales periodísticos calificados como libres, independientes, etcétera, eran tomados con ese argumento por la Administración de Justicia, ciertas. Pero otras investigaciones que no les gustaba, vea, ni bola. No pararon ni bola. Y una de esas investigaciones, el reparto de los hospitales, donde incluso el país conoció una estructura en la que aparecían funcionarios del gobierno anterior y legisladores en varias provincias. En las provincias era de conocimiento público, un secreto a voces en provincias, ¿qué legisladores manejaban el sector salud? Y eso se investigó, tampoco se investigó, y así se fue la asamblea anterior. A mí no me gustaba esa asamblea. La actual asamblea tampoco me gusta. Y no me gusta, ¿por qué? Porque esta asamblea lamentablemente, no todo es malo, obviamente, pero desgraciadamente, esta asamblea le ha dado al país una imagen muy deplorable sobre la calidad y sobre la cantidad, pero fundamentalmente la parte de calidad legislativa. Una asamblea en la que ha habido legisladores que han perdido sus cargos, una presidenta que fue destituida, una segunda vicepresidenta que fue destituida, bancadas legislativas que se han desarticulado, intentos de algunos sectores políticos por pescar a río revuelto, igualmente denuncias de diezmos que no son investigadas. Es una asamblea que a mí no me gusta. Pero amigos y amigas, la función legislativa existe en la norma constitucional. Y aunque nos pueda caer muy mal o no nos pueda gustar o nos parezca impresentable la función legislativa, bueno, en el diseño constitucional, la función legislativa tiene la atribución de legislar y de fiscalizar. Eso dice la Constitución. Y la ley orgánica de la función legislativa aterriza pues la manera de legislar y de fiscalizar. Empecemos por la Constitución, pues. En el artículo 120 de la Constitución, donde se establecen las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, entre otros, el numeral 9 dice: fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Allí no se establece salvedad alguna. No se establece que si al presidente de la República, él un buen día amanece y dice: yo no reconozco a la Asamblea y yo ordeno a mis ministros que no vayan a la Asamblea, simplemente los ministros no van a atacar. Porque si no acatan esta norma, y eso en cambio aterriza la ley orgánica de la función legislativa, corren el riesgo de ser destituidos.
por la vía de un juicio político. Eso dice el 120 de la Constitución y el 154 de la Constitución. Establece: a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde, numeral 2 del 154, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Ese no es un invento ni de la Asamblea, ni de la prensa, ni de ningún opinólogo. Eso dice la norma constitucional. Y la norma legal contenida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el procedimiento para la entrega de información, para las comparecencias, para los juicios políticos. No se establece que si el ministro de Estado no quiere, simplemente no presenta información a la Asamblea, o tampoco se establece que si el presidente de la República un buen día amanece y dice: desconozco a la Asamblea y ordeno que mis ministros no vayan simplemente, pues. Entonces, lo que están haciendo es una clara violación, una flagrante violación constitucional. Eso es lo que están haciendo, violando la norma constitucional. Están desacatando la norma constitucional. Que por supuesto, los pedidos de información, las comparecencias de los ministros deberían ser regulados. Estoy de acuerdo, pues, pero discutamos de eso. Discutamos una necesaria reforma que implique hacer más ejecutivo el intercambio de información entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Porque en lo que sí estoy de acuerdo es que no puede ser posible, como en la nota que di lectura, no puede ser posible que a un ministro que tiene muy poco tiempo en el cargo, aquí se menciona el caso del ministro del Interior, que tiene 1 mes y medio en el cargo, ha sido llamado 26 veces a comparecer. A mí eso, por ejemplo, me parece una exageración, pues. Porque el ministro no puede estar solamente dedicado a acudir a la Asamblea Nacional. Para eso debería haber un mecanismo más expedito, un mecanismo más ejecutivo, que el ministro pueda delegar, que cuando sea una cosa específica sobre la cual de manera irrenunciable tiene que acudir el ministro, de acuerdo. Pero el gobierno no puede darle la espalda a la Asamblea. No puede decir: desconozco a la Asamblea y ordeno que mis ministros del Frente de Seguridad no acudan. Ahora, hay algunos que dicen: por el manejo de la información en el plano de seguridad. ¿Se han enterado, por lo menos han revisado la norma, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se puede establecer sesiones reservadas? Que incluso el Pleno puede ser declarado en sesión reservada para tratar temas específicos que por la naturaleza de seguridad nacional no pueden ser develados ante la opinión pública. ¿Se habrán enterado de eso? ¿No les parece que lo coherente, lo lógico, es que el gobierno y el presidente de la República en este caso, en lugar de ordenar que sus ministros de Estado, en una flagrante violación constitucional, no acudan a los llamados de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no aprovechar ese espacio, reunirse con el presidente de la Asamblea y acordar un mecanismo más ejecutivo, inclusive con comisiones reservadas, si es que el tema realmente amerita una reserva, porque se trata de cuestiones vinculadas a la seguridad nacional? Y les cuento algo, pues, porque, por favor, revisen la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En el ejercicio de la fiscalización, si un ministro de Estado se niega a acudir a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional puede establecer un pedido de enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones al negarse a acudir a la Asamblea Nacional. Así de simple. Pero por supuesto, pues, este tema es cuestionado por los opositores de Lazo, pero es defendido por los partidarios del presidente de la República. Y no es la primera vez que ocurre, pues. Porque uno se remonta para que vean que las prácticas de antes son replicadas hoy. Y esas prácticas de quienes hoy son gobierno, cuando eran oposición, cuestionaban, hoy las reproducen. En el año 2012, específicamente en octubre del año 2012, el entonces presidente de la República, el economista Rafael Correa, tomó una decisión muy parecida. Diario El Universo daba cuenta que el presidente Correa prohibió a sus ministros brindar información a asambleístas. Titular de Diario El Universo, a lo cual se sumaron asambleístas del oficialismo de la época, de Alianza País.
Y a partir justamente de esa prohibición, ¿qué es lo que hicieron? Decidieron concentrar los pedidos de información en la presidencia de la legislatura. Y por eso había pedidos de información de legisladores que de manera individual nunca llegaron a las instituciones. Eso debe ser regulado, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que hay que analizarlo, que hay que regularlo, desde luego. Pero por el momento hay que cumplir con la norma, pues. Y en el gobierno del economista Correa ya adoptaron una decisión similar. Que está mal, estaba mal antes, está mal hoy, está mal hoy. Y por eso yo les planteo a ustedes, administremos un mínimo de coherencia en la crítica con argumentos como tiene que ser. Pero por supuesto, yo ayer observaba eso en el Twitter y pues, a mí me cayeron los unos y los otros, pues. Me cayeron los antis y los istas, me cayeron. Porque no les gusta cuando se les presenta y tratan de adornar o matizar. Yo les presento aquí argumentos de lo que dice la Constitución y la ley. Ya. Y la ley no se interpreta, se cumple. La Constitución no se interpreta, se cumple. Cumplan con la ley, cumplan con la Constitución. Y si les parece que es muy engorroso el sistema, bueno, siéntense en hablar, pues. Pero aquí no hay una cultura de de diálogo, un poquito de consenso. Ah, ¿quieren otra? Para que vean. En el gobierno de Lazo, sé que ordenaron que sus ministros de Estado no acudan a un portal digital. Que no acudan a un portal digital. Eso lo hizo, entiendo yo, el anterior secretario de Comunicación. Yo no sé si esa disposición generada por el Pipo Lazo se mantiene. No lo sé, no lo conozco. Pero lo cierto es que ordenaron que no comparezcan ante determinado medio de comunicación digital. Pero hay que recordar también que el señor Moreno hizo exactamente lo mismo con algunos medios, entre ellos el medio en el cual yo estaba antes de venir a Sonorama. Y cuando hacíamos el noticiero, resulta que funcionarios del gobierno contados con los dedos de una mano iban a entrevistas con nosotros en la primera hora. Verónica Artola del Banco Central, Alexandra Ocles de Riesgos, Nicolás Isa Wagner, Verónica Espinosa, por mencionar 4 funcionarios del gobierno del señor Moreno que sí acudían. El resto tenían la orden de no acudir. Y en la Secretaría de Comunicación les habían dado la orden de no acudir a entrevistas en mi espacio. Y en el gobierno del presidente Correa, acuérdense que en el 2012 también el presidente Correa les ordenó a sus ministros que no acudan a entrevistas en los medios privados. Las mismas prácticas, igualito, las mismas prácticas. Pero por supuesto, esas prácticas son condenadas o defendidas dependiendo de si me gusta o no me gusta. Al final, yo les planteo a ustedes, administremos con un mínimo de coherencia la crítica. Esta es mi crítica. Yo no estoy de acuerdo, es mi opinión, la mía. Ciudadano, periodista, mi opinión. Y como ciudadano y periodista la expreso. Yo no estoy de acuerdo con que el presidente de la República, como alternativa frente a esto que le llaman hostigamiento a funcionarios, ordene a sus ministros que no acudan a responder a la Asamblea Nacional en una violación a lo que dice la norma constitucional. No tiene sentido. ¿Dónde están los valores democráticos que dicen respetar, que dicen defender, que decían defender cuando no eran gobierno? Porque les insisto, puede caerles muy mal la Asamblea, pero es la primera función del Estado y tiene como atribución la de legislar y de fiscalizar. Ojalá que se entienda la naturaleza de este comentario que estamos generando, ¿no? Además, a mí sí me sorprende, debo decirlo así, que quien se convierte en el portavoz de este anuncio es un funcionario que hasta hace pocos meses nomás era legislador y que además de ser legislador fue uno de los más recalcitrantes críticos, sobre todo del gobierno del economista Correa. Entonces, ¿cómo es que antes criticaban pero hoy hacen exactamente lo mismo? ¿No les parece? ¿Ah? ¿No les parece, digamos, lógico? ¿Ah? Y lo de los ataques gracias contertulio, los ataques a los defensores de los derechos humanos. Más adelante estará con nosotros María Dolores Miño. Ayer en la tarde conversé con Juan Pablo Albán en el espacio digital. Ya mismo Lolo Miño estará con nosotros. Porque por supuesto, pues, Juan Pablo Albán, Sibel Martínez, María Dolores Miño,
que eran defendidos por aquellos que hoy son gobierno, pero que antes no eran gobierno, que eran defendidos, que solicitaban sus servicios, que solicitaban su apoyo. Resulta que hoy, a la vuelta de los años, resulta que los denostan, porque no les gustan sus posiciones, posiciones que antes sí les gustaban. Para que vean, no hay coherencia. En la clase política ecuatoriana, cero Polito, cero coherencia, cero coherencia. En la clase política, en la prensa, en un segmento de la opinión pública, cero coherencia.